Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar el tema 2 de Introducción a la Estadística, ¿vale? Y trata de distribuciones unidimensionales. Ya lo expliqué un poco en el tema de introducción, pero aquí vamos a verlo directamente como está en el libro de la asignatura, ¿vale? Entonces lo primero serán distribuciones, distribución o distribuciones de frecuencias, que esto ya lo comentamos, lo que serían las definiciones, tipos de distribuciones de frecuencias y luego todas las formas de tabular, ¿vale? Las diferentes distribuciones que tenemos y las gráficas, ¿vale? La representación gráfica. Es bastante teórico, pero es importante para saber cómo se agrupan los datos porque posteriormente necesitaremos estas horas para hacer el análisis, ¿vale? Entonces, bueno, no hay mucho cálculo, prácticamente no hay cálculo, pero hay que entender todos estos conceptos para poder luego hacer los ejercicios, ¿vale? Entonces, en el tema, bueno, el punto 2.1, distribución de frecuencias, dice, se denomina distribución o distribución de frecuencias al conjunto de valores que toma la variable, ¿vale? Esto ya lo explicamos en el tema 1, en el tema de introducción, ¿vale? X es la variable o característica de objeto de estudio. Cuando ponemos X1 minúscula es el valor que toma la variable, ¿vale? Los diferentes valores que tomamos. R ellos simplemente lo definen como el número de valores distintos que toma una variable. Se utiliza también a veces el símbolo K. Y súper importantes, pues bueno, aparte de la XY, obviamente, NI, número de veces o frecuencia con la que aparece, ¿vale? El número de veces que se repite cada valor. El N total, ¿vale? Es número de unidades. Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar el tema 2 de Introducción a la Estadística y bueno, es un tema bastante teórico que ya he comentado algunas cosas en el tema de introducción, pero los conceptos son importantes, sobre todo la forma de tabular o de graficar los datos, porque si no entendemos las tablas o no entendemos las gráficas no podremos hacer los ejercicios de análisis que vienen en temas posteriores, ¿vale? Entonces, básicamente, distribuciones unidimensionales, trabajaremos con una sola variable. Explicaremos qué es una distribución o una distribución de frecuencias, las definiciones, esto ya lo comenté, hice las tablas, tipos de distribuciones de frecuencias, elaboración de tablas en función del tipo, ¿vale? Y luego representación gráfica de estas distribuciones, ¿vale? Bastante teórico, pero importantes los conceptos para poder luego hacer los ejercicios, ¿vale? Entonces, el punto 2.1, pues básicamente nos habla de distribución o distribución de frecuencias. Dice, se denomina distribución o distribución de frecuencias al conjunto de valores que toma una variable adecuadamente ordenados, de menor a mayor o viceversa, y acompañados de sus frecuencias absolutas. ¿Vale? La notación más habitual, la que vamos a utilizar en esta asignatura. X es la variable o característica objeto de estudio. Pues pondremos X es la edad. XY, minúscula, el valor que toma la variable o característica X para el individuo Y. Pues las diferentes edades que
en la muestra nos hayan dicho, la tabla que hice en el tema introducción. R es como en el libro llaman el número de valores distintos que toma la variable, ¿vale? Se puede utilizar también K, los diferentes valores que puede tomar el número, ¿vale? De diferentes valores que puede tomar la XY. NI es la frecuencia absoluta, número de veces o frecuencia que aparece un determinado valor, el número de repeticiones que tiene la variable. Luego, N mayúscula es el número de unidades en las cuales efectuamos la medición o disponemos de datos y N el total de datos referidos a la muestra. A veces N se refiere a la población, N mayúscula, y N minúscula a la muestra, pero bueno, muchas veces se utiliza indistintamente. Como nosotros vamos a trabajar con una muestra porque analizar toda la población pues es complicado, pues muy probablemente lo utilizaremos indistintamente, incluso igual utilizaremos N mayúscula para el número total de muestras. Vale, aquí tendríamos las definiciones, entender estos conceptos, pues frecuencia absoluta NI, número de veces que se repite la variable. Frecuencia total o número de datos totales. La suma de todas las NIs es igual al número de datos. ¿Vale? A veces no nos interesa saber la frecuencia absoluta, nos interesa saber la frecuencia relativa. Pues la frecuencia relativa la representamos con FI minúscula. ¿Cómo se obtiene esta frecuencia relativa? Pues dividiendo cada NI entre el total de datos. Y obviamente la suma de todas estas FI pues tiene que sumar 1. Luego el porcentaje, simplemente tendremos que multiplicar la FI por 100 y ya obtendremos el porcentaje. Y luego todo esto también tenía sentido hacerlo en acumulado, siempre que la variable estuviera ordenada. ¿Vale? Frecuencia absoluta acumulada, NI, pues esta está relacionada con esta, ¿vale? Simplemente esta es la acumulada de esta. Y FI minúscula, pues la acumulada sería esta de aquí. Así que primero tenemos que hacer las minúsculas y luego podremos ir acumulando y encontraremos los otros valores. ¿Vale? Todo esto es lo que hacíamos en las tablas. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo aquí que ya comentamos. Por ejemplo, queremos analizar, lo pondríamos así, la edad de diferentes estudiantes. X y minúscula serían las diferentes edades. Pues hemos cogido una muestra y nos ha dicho gente que tenían 18, 19, 21 y 23. Me lo invento. ¿Qué sería? El número de repeticiones. Tendríamos que ver, a ver, ¿cuánta gente nos ha dicho que tiene 18 años? 3. 19, 5. 21, 2 y 23, 10. El número de repeticiones. ¿Cuántos datos en total tenemos? La N mayúscula, N minúscula, esto nos daría un poco igual. Pues, ¿qué se hace? Se suman todas las frecuencias absolutas. Si sumáramos todo esto, 3 más 5, 8, más 2, 10, más 10, 20. Todo esto es 20, por lo tanto, N es 20 o N minúscula. Como estos datos están ordenados, tiene sentido acumular NI mayúscula. Pues, ¿qué sería la NI mayúscula? Pues aquí 3, 8, 10 y 20. Obviamente, el último valor de aquí tiene que coincidir con el número total de datos. ¿Qué queremos? Frecuencias relativas. FI, pues ¿qué tendremos que hacer? Dividir cada NI entre el total. 3 entre 20, 5 entre 20, ¿vale? Y así tendremos la frecuencia relativa. Si hacemos 3 entre 20, nos queda 0,15. 5 entre 20, 0,25. 2 entre 20, 0,1. Y 10 entre 20, 0,5. Pues en total la suma de todas las FIs tiene que sumar 1. Si queremos la FI acumulada, pues 0,15 más 0,25 sería 0,4 más 0,1, 0,5 y el último valor obviamente será un 1. Pues así tabulamos los datos. Si queremos el porcentaje PI, bueno, pues PI será 15%, multiplicar cada FI por 100.
25%, 10%, 50%. Y también nos podrían dar el porcentaje acumulado. Tendríamos que saber interpretar todos estos datos. 15%, 40%, 50%, 100%. ¿Vale? Entonces, todo esto son las definiciones que nos tenemos que saber. Vale, aquí tenemos otros ejemplos. ¿Vale? Nos los podemos mirar. A ver, tipos de distribuciones. Diferentes tipos de distribuciones. Tipo 1, distribuciones unitarias. Dice, los valores no se repiten en ningún caso, se denominan distribuciones, bueno, aquí no lo he puesto, pero se denominan distribuciones tipo 1. Bueno, pues que no haya repeticiones, entonces poco habrá que tabular, a no ser que queramos hacer tabulaciones en intervalos, pero estas prácticamente pues no saldrán, no tienen mayor interés para las tabulaciones. Tipo 2, cada valor de las características medidas se repite un determinado número de veces. Pues como este ejemplo que he hecho aquí, cada valor se repite un determinado número de veces. Vale, y muy importantes también tipo 3, cuando trabajamos con variables continuas o con variables discretas que presentan una gran cantidad de valores y resulta conveniente agrupar. ¿Vale? Es lo que llamaremos datos agrupados en intervalos o en clases. Y también tendremos que saber interpretarlos. Algunas fórmulas serán igual, otras fórmulas cambiarán un poco si estos dos están agrupados. Agrupamos los datos para trabajar mejor con la información, pero cuando agrupamos los datos lo que perdemos es la información original. Ya entenderemos por qué cuando analicemos los datos agrupados. Vale, nos dice elaboración de tablas de frecuencias en distribuciones tipo 2, es el ejemplo que he puesto. Pues lo primero que nos dice es ordenar los datos de menor a mayor, porque si no, no tiene sentido el acumulado. Que pongamos la XY, la NI acumulada, la FI y la FI acumulada. Exactamente el ejemplo que he hecho. Vale, y elaboración de tablas de frecuencias no unitarias en distribuciones de frecuencias unidimensionales con datos agrupados en intervalos. Vale, pues aquí básicamente lo que tenemos que entender es la nomenclatura que vamos a utilizar para trabajar con estos datos agrupados por intervalos. Vale, nos dice, hemos de tener en cuenta que en algunas ocasiones será necesario construir tablas de frecuencias agrupando los posibles valores de las variables en intervalos. Esto sucederá cuando nos encontremos con variables continuas. Normalmente es con variables continuas. Dice, la información presentada de esta manera se conoce como información agrupada o intervalos de clase y presenta diferentes problemas. Elegir el número de intervalos, decidir, calcular la amplitud de cada intervalo. Vale, las definiciones. Cuando nosotros hacemos datos agrupados por intervalos, aquí nos pone ya las definiciones, pero vamos a poner un pequeño ejemplo para entenderlo. Pues imagínate que en el caso de las edades tuviera un montón de edades y dijera, bueno, pues voy a calcular por intervalos de edad. Voy a coger pues gente que tiene entre 18 y 20 años, luego gente que tiene entre 21 y 23, entre 24 y 26. Puedo hacer intervalos de la misma longitud, de diferente longitud, pues un poco depende del tipo de datos o del número de intervalos que quiera tener. Entonces, a esto se le llama límite inferior del intervalo y a esto se le llama límite superior del intervalo. Y obviamente estos intervalos tienen una amplitud. Pues la amplitud será fácil, será restar. En este caso, límite superior menos límite inferior. Esta amplitud sería 2, la otra también sería 2, la otra también sería 2. He puesto amplitudes iguales. Y luego volveremos a tener, pues, la NI acumulada, así que prácticamente lo único que cambia es pues, que sepamos que los datos están agrupados por intervalos y que sepamos lo que es la amplitud. Y otra cosa importante, que yo muchas veces la pongo aquí, lo que sería la marca significativa de clase. Porque claro, cuando vayamos a analizar estos datos, la marca significativa de clase es lo que antes utilizábamos de XY, ¿vale? Claro, ahora de XY que utilizo 18 o 20, pues cogeremos el punto medio. En este caso será 19, en este caso será 22 y en este caso será 25. Será el punto medio del intervalo y con esta marca
haremos todos los cálculos de todas las medidas de posición, de dispersión, que veremos en temas posteriores. ¿Vale? Simplemente lo que explica aquí es esto. Límite inferior de clase, pues el valor de abajo, el valor pequeño. Límite superior de clase, pues el valor mayor. Se representa así y así. Marca de clase. Marca de clase la podemos llamar XI o MI y es el punto medio del intervalo, que es sumar 18 más 20, 38, dividido entre 2, 19. ¿Vale? Coger el punto medio del intervalo, que a veces se ve a simple vista. Amplitud. Amplitud de clase o amplitud de intervalo, como hemos hecho la amplitud restando. ¿Cuál es la amplitud? Pues la distancia que va entre aquí y aquí, 20 menos 18. Pues simplemente esto sería agrupar datos por intervalos, que es lo que llamamos las distribuciones tipo 3. ¿Vale? Nos dice, para cada intervalo, la frecuencia absoluta acumulada consiste en contar las unidades que hay en la categoría y sumar las que hay en categorías inferiores. La definición es exactamente igual a la frecuencia, para la frecuencia relativa. ¿Vale? Aquí tendríamos, pues me lo invento, que haya 20 personas con edades entre 18 y 20, 10 personas con edades entre 21 y 23 y 60 personas, por ejemplo, con edades entre 24 y 26. Los intervalos, no lo he puesto aquí, pero también puedes tener, por ejemplo, 18 incluido y aquí que ponga 20 no. Entonces igual aquí tendría, esto nos lo tienen que decir, ¿eh? Ay, perdón, lo he hecho al revés. Quería poner 18 incluido, 20 no, pues aquí incluiríamos el 20, el 22 no, aquí incluiríamos el 22, el 24 no, pero esto nos lo tendrían que decir, a veces está incluido, a veces no. ¿Vale? Entonces he dejado las mismas amplitudes, ahora las marcas de clase serían 19, 21, 23. ¿Vale? Bueno, para poner un ejemplo, porque antes estaba excluyendo edades, pero bueno, los intervalos nos los pueden dar como quieran. Luego tendríamos la NI acumulada. ¿Vale? Pues muchas veces, si las amplitudes no son iguales, ya lo veremos, lo que nos interesa es la densidad. ¿Vale? La NI mayúscula sería igual, ir acumulando 20. Aquí tendríamos 30 y aquí tendríamos 90. ¿Vale? Y a veces nos interesa saber la densidad. ¿Vale? La densidad de frecuencia del intervalo es NI dividido entre la amplitud. Si las amplitudes son iguales, nos da un poco igual porque con este número ya nos hacemos una idea del número de repeticiones, pero si las amplitudes son diferentes, será importante. De momento quedémonos que esto sería pues 20 entre 2, 10, esto sería 10 entre 2, 5 y esto sería 60 entre 2, 30. ¿Vale? Esto sería la densidad de intervalo, que solo tiene sentido cuando tenemos datos agrupados. ¿Vale? De momento nos tenemos que quedar con todas estas definiciones. ¿Vale? De ahí. Y el nombre que se utiliza. ¿Vale? Aquí los intervalos pueden ser abiertos y cerrados por algunos de los extremos. Es el ejemplo este que he puesto aquí. Pues esto sería incluido, no incluido, incluido, no incluido, pero cada ejercicio nos lo pueden dar de forma diferente. Hombre, con edades igual tendría más sentido este ejemplo que el anterior, pero bueno, esto cada ejercicio será distinto. Vale, y bueno, aquí tenemos más ejemplos. Y por último, representación gráfica de las distribuciones. Bueno, esto es muy teórico, pero también nos lo pueden preguntar. Bueno, pues el primero, gráfico de barras. Dice, se emplea para variables discretas en distribuciones de frecuencias con datos sin agrupar. Los valores de las variables en el eje de abscisas, aquí, y en el eje de ordenadas las frecuencias absolutas o relativas. ¿Vale? También se conocen como diagramas de rectángulos. Todas las barras tienen la misma base, los datos están sin agrupar y sus áreas son proporcionales a la frecuencia absoluta. Pues bueno, esto sería que x valga 1, que x valga 2, que x valga 3, que x valga 4, que x valga 5 y esto aquí sería número
de repeticiones. Pues la altura es proporcional a los datos que hay. ¿Vale? Aquí también pues nos dice lo mismo, XY, NI. ¿Vale? Pues esto sería el gráfico de barras, fácil de interpretar. Vale, luego tenemos histograma. Dice, son un tipo especial de gráficos de barras que suele utilizarse para los datos agrupados. Cada rectángulo representa una clase. La base será igual a la amplitud del intervalo, así que tenemos histogramas cuando tenemos datos agrupados y ponemos pues entre 0 y 10, entre 10 y 20, entre 20 y 30, entre 30 y 40, entre 40 y 50. Aquí pues aquí el intervalo es abierto y aquí cerrado. Bueno, esto pues lo que hemos dicho, cada ejemplo tenemos que mirarlo. Dice cada rectángulo representa una clase y la base es igual a la amplitud del intervalo y el área del rectángulo será la frecuencia de cada clase. ¿Vale? Esta altura de aquí pues será la frecuencia NI de cada una de las clases. Se construye representando sobre las abscisas cada uno de los intervalos asociados a la variable y sobre cada uno de los intervalos se levanta con área igual proporcional a la frecuencia de dicho intervalo. ¿Vale? Pues la diferencia cuando tenemos los datos agrupados. Normalmente son datos continuos y los agrupamos por intervalos. Vale, luego tenemos polígono de frecuencias. Se utilizan para representar tablas de frecuencias asociadas a distribuciones de datos cuantitativos tipo 2. Se formará uniendo los puntos que representan las frecuencias mediante segmentos, de tal manera que el punto con mayor altura representa la mayor frecuencia. El área bajo la curva representa el 100% de los datos. En las distribuciones tipo 3, las agrupadas por intervalos, los puntos en el eje de abscisas corresponderán a la marca de clase. ¿Vale? Pues aquí nos dice el punto sería este, el otro punto sería este, el otro punto sería este, el otro punto sería este. Aquí no están puestos, pero ¿vale? Este sería el punto, este sería el otro, este sería el otro y este de aquí. ¿Vale? Pues nos dice caso agrupados en intervalos y frecuencias no acumuladas. Se construye el histograma, ¿vale? Así que primero tenemos que construir el histograma y dice sobre este se unen los puntos mediante la base superior del rectángulo y uniéndolos mediante poligonal. Pues bueno, tendríamos que hacer los puntos y unirlos. Y luego caso agrupado en intervalos y frecuencias acumuladas. Obviamente si las frecuencias están acumuladas, esta gráfica siempre será creciente, ¿vale? Siempre no bajará, ¿vale? Irá creciendo porque aquí tenemos la NI mayúscula. Dice, se construye marcando los extremos de los intervalos en el eje de abscisas y las frecuencias acumuladas, relativas o absolutas. ¿Vale? Pues bueno, tendríamos dos gráficas de interpretación diferente. Aquí nos da cada punto la NI o FI minúscula y aquí nos van acumulando. Así que queremos saber las FIs minúsculas, pues tendríamos que restar la F2 menos la F1, la F3 menos la F2. Esto ya lo iremos haciendo cuando veamos los ejercicios. A ver, luego tenemos el gráfico de sectores. Pues muy fácil y muy típico. Dice, se utilizan para mostrar las contribuciones relativas de cada uno de los datos al total de la serie. Solo se presenta una serie. El área de cada sector es proporcional a las frecuencias absolutas. ¿Vale? Vamos poniendo aquí nos dice pues, que la alfa, que sería el ángulo, es FI por 360. Pues bueno, proporcional a la frecuencia FI, obviamente, para indicarnos pues, gráficamente qué proporción es mayor y más o menos pues, en qué proporciones están. Gráficos de series temporales. Bueno, esto lo veremos en los últimos temas. Una serie temporal al final es el eje X es el tiempo y aquí los valores y vamos dibujando la serie. Dice, se representan los valores ordenados según la secuencia temporal, la cual figura en el eje de abscisas y los valores obtenidos en el eje de ordenados. Bueno, una serie temporal. Bueno, diagrama de Pareto, pero esto lo pone en el libro, pero bueno, tampoco con mucho como definición. Está basado en el principio de Pareto, aplicado a la mala distribución de la riqueza. El objeto de la representación gráfica es permitir visualizar de forma rápida los problemas o datos más significativos que quedan a la izquierda de la gráfica. Mediante se avanza hacia la derecha, se van situando los de menor interés, es decir, ordenando en función
de las variables más importantes. No creo que lo utilicemos apenas. Vale, diagrama de tallo y hojas. Esto sí que muchos softwares, Gretel o R, hacen los diagramas de tallos y hojas. Dice, su utilización será si el número de datos a representar no es muy elevado. ¿Vale? El estadístico Tukey dice que nos permite ver la simetría, la dispersión, así como los datos outliers, los datos atípicos. Para el caso de variables discretas es bastante útil. A ver, esto es una forma de agrupar los datos. Esto que nos dice nos permite ver la simetría, porque aquí podríamos ver pues, bueno, que esta distribución más o menos tendría este tipo. Ya veremos qué quiere decir esto. Esto es una distribución que no es simétrica, está estirada hacia la parte derecha, pero ya lo veremos. Vale, aquí simplemente lo que tendríamos que saber interpretar, esto sería la frecuencia, NI, el número de repeticiones, estos serían los tallos y estos serían las hojas. Nos faltaría, vale, el ancho de tallo. Bueno, pues esto en realidad quiere decir que aquí tenemos el número 70, esto sería la hoja, 701, 704, 706, ¿vale? Aquí cada valor de estos indica que empieza por 70, pero 701, 704, 706, 707, 709 se repite 2 veces, ¿vale? Aquí iríamos poniendo los diferentes valores en función del ancho de tallo, pues estos son unos valores u otros, pero bueno, de momento nos quedamos con que aquí tendríamos, si los contáramos, ya se supone que nos los pueden, no, en este diagrama no se ve, pero si los contáramos pues tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tendríamos que contar y todo esto serían los diferentes datos, ¿vale? Es una forma gráfica de ver cómo están distribuidos estos datos y esto sería el número de repeticiones. Obviamente esto es un 6 porque aquí hay un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos, 5 datos, 6 datos. Aquí, por ejemplo, es 2 porque hay 2 datos. 731, 737. Es una forma bastante típica de agrupar los datos. Otras formas, pictogramas, pues bueno, básicamente esto se hace con representaciones, con dibujos. Dice consiste en que se emplean figuras relacionadas con el fenómeno que se está estudiando de forma, en forma de su tamaño, el tipo 1, y o número tipo 2. ¿Vale? Nos indican la frecuencia asociada a cada modalidad. Las figuras tienen un tamaño proporcional a la frecuencia. Pues bueno, aquí nos dice casas 200, apartamentos 400, pues este es el doble de este, por lo tanto es el doble de grande. Y pisos 600, pues esto es el triple de este de aquí. ¿Vale? Y luego el segundo tipo, pictograma, sería el siguiente. Pues bueno, aquí nos lo hace por tamaños y aquí por unidades. También hay cartogramas, pero bueno, estas serían las principales formas de agrupar los datos. Bueno, probablemente para hacer análisis en los temas posteriores, sobre todo, pues, saber interpretar estas gráficas acumuladas y luego las típicas gráficas, pues que tendremos, o las típicas tablas, donde tendremos los datos agrupados por intervalos, donde tendremos la XY, la NI, la FI, y con esto empezaremos a hacer ya análisis descriptivo. Todo lo que serían medidas de posición, medidas de dispersión, medidas de forma, medidas de concentración, que realmente pues lo que nos interesa analizar de estas distribuciones. ¿Vale? Pues esto en cuanto a distribuciones unidimensionales, que sería la teoría, y forma de agrupar los datos. Ahora ya tenemos que pasar a los temas de análisis de estos datos, ¿vale? Que es de dónde saldrán los ejercicios. Pero todos estos conceptos pues, son muy básicos, pero muy importantes para poder entender los ejercicios que vienen en los temas posteriores.